Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy estoy una vez más con mi amigo, mi hermano William Matamoros, que muchos de ustedes me lo habían pedido, que cuando iba a hacer otro programa con William, analizando un tema de estos interesantísimos. Y hoy, bueno, estoy acá nuevamente contigo, William, del canal Despierta, este es el tiempo, un canal que muchos de ustedes ya conocen y los que no lo conozcan, pues bueno, lo voy a colocar aquí abajo en la descripción para que lo sigan. ¿Cómo estás, William? Bienvenido una vez más. Hola Salim, un gusto que me hayas invitado nuevamente a tu canal y ya sabes que eh, aquí estamos a la disposición cada vez que querrás, mira cómo ya me la estoy tirando, ya estoy inventando palabras. Cada vez que quieras, ya tú sabes, estamos a la disposición aquí para empezar a hacer imaginaciones y a delirar, como muchos dicen a veces que estamos delirando. Sí, sí. Bueno, y analizar también datos reales, temas que se pueden comprobar, que se pueden investigar. Y hay otros temas que a muchos no les interesan mucho y por eso dicen así, como tú mencionas, que son delirios, ¿no? O locuras. Bueno, hoy vamos a hablar, William, de un tema que desde hace meses está candente por todos lados en noticias oficiales, en redes sociales. Todos los días salen una, dos o tres noticias sobre este tema. Y específicamente estamos hablando del tercer objeto interestelar 3I Atlas, descubierto en julio, ya lo sabemos, por un telescopio, si no estoy mal, en Chile, que en las siglas se compone la palabra Atlas. Fue detectado y tiene una no, tiene varias rarezas. Se dice por la ciencia oficial que es el cometa más extraño hasta ahora observado. Y, y hay varios no, millones o miles y miles de cometas que los astrónomos han estudiado. Eh, ¿Qué es lo que a ti, William, en todo este tiempo, desde que llevas escuchando la noticia, qué es lo que más te ha llamado la atención hasta ahora? Que tú digas, oye, esto está como raro, porque ahorita vamos a pasar a hacer un breve repaso de las últimas noticias que han salido, pero ¿qué es lo que hasta ahora más te ha impactado de este caso? Bueno, a mí lo que me parece, sí, desde el primer día que yo escuché la noticia, lógico, yo no sé mucho de astronomía, es un tema que sí, me gustan las películas de ciencia ficción, pero no sé de nada de astronomía, pero es un tema que es apasionante. Y entonces lo primero que a mí me llamó la atención fue cuando escuché lo de la noticia, fueron las palabras de un científico o profesor de física, no sé, Aviloev. La mayoría de la gente lo conoce, o todo el mundo lo conoce, por sus publicaciones, que son muy diferentes a la de la ciencia Sí, oficial. son polémicas. Exacto, entonces lo que me llamó la atención fue cuando él dijo de que esto era hostil. Era algo hostil o una amenaza para la Tierra. Desde el momento en que dice esto, analizando un cuerpo celeste que viene o se encontraba en ese momento aproximadamente a unas 6 unidades astronómicas, un poco más. Caramba, ¿cómo sabes que es hostil? Entonces ya empiezan cosas que empiezan a llamar la atención y que ya no te ponen a pensar si cuadran o no cuadran. Y ya enlazando con algunas cosas que ya tú has escuchado, algunas teorías de conspiración que se mencionan por ahí, como el Blue Beam, que menciona de algo que puede suceder, que pueda unir a la humanidad y de esa manera crear un nuevo orden mundial. Entonces me puso a sospechar, pero bueno, seguí mirando las noticias, vi que las cosas iban cambiando, cada día aparecían otras cosas, empezaron a aparecer los youtubers, empezaron a aparecer las publicaciones en Facebook, publicaciones en TikTok, publicaciones que lamentablemente la mayoría de la gente se las cree, que son fácilmente de recrear con inteligencia artificial, más como está de avanzada la inteligencia artificial ahora, que puede engañar a cualquiera. Pero bueno, hay personas que, bueno, se les respeta, pero creen en eso que les aparece ahí. Hoy casualmente, ahí disculpa que me amplíe un poco en esto, en la pregunta, pero hoy casualmente estaba respondiendo un comentario de alguien al video que hice hace unos días atrás con Cristian y con Julio.
me dijo de que puso el anfitrión, cree en lo que dice la NASA. Yo en ningún momento mencioné nada de la NASA, solo que no estaba de acuerdo con ciertas cosas o ciertas evidencias, supuestas evidencias, que se mostraron en el programa, ¿verdad? Porque me parecieron realmente, en mi opinión, para mí, primero venían de fuentes falsas porque lo corroboré. Y segundo, lo noté muy falso. Entonces, así como yo respeto la opinión de todos, espero que también se me respete la mía. Y le escribí, bueno, si tú crees que es falso y yo creo en la NASA, perfecto, perfecto. No hay que discutir, te voy a dar un corazoncito para que te sientas feliz con tu opinión. Para que veas que me gustó tu comentario. Bueno, eso pasa siempre cuando uno habla públicamente, estás expuesto. Sí, hace unos días tú hiciste un video en tu canal muy bueno con Julio y Cristian, comentando muchas cosas del 3G Atlas muy interesantes con diversas teorías. Y bueno, yo lo estuve viendo, vi la parte en la que tú mencionas, donde se mostraban unas, entre comillas, pruebas para sustentar una de las teorías que circula, porque no es la única, sobre, en este caso, de que una nave o naves se escondían detrás de la fachada de lo que era un cometa. Es decir, que el cometa realmente lo que oculta serían unas naves cuya intención era acercarse a la Tierra. Y tú lo que estás comentando es que las pruebas que se expusieron no pudiste comprobar su veracidad, por lo tanto, pues es normal que tengas la duda, ¿no? Es lo más normal. Ahora, en el tema de creer o no en la NASA, la persona que, es decir, aquí todos los que estamos en este medio, tú y yo, todos consideramos que la conspiración existe y las teorías de conspiración, y voy a utilizar el término en su gran mayoría, son ciertas, pero hay algunas que no son ciertas, porque dentro del mundo de la conspiración también se cuelan mentiras, se cuelan noticias falsas, se cuelan datos que son erróneos. Entonces, claro, ahí cuando tú crees que todo es verdad en la conspiración, comienzas a desechar por completo las fuentes oficiales. Y no es sano desechar por completo las fuentes oficiales. ¿Por qué? Porque ahí también puedes encontrar información verídica, información de personas que hacen una investigación, y eso te puede servir incluso para sustentar la misma teoría de conspiración que estás intentando exponer o que estás investigando. Entonces, los dos extremos son malos, ¿no? Como el que rechaza por completo la versión oficial, como también el que rechaza por completo las teorías de conspiración. Son dos lados opuestos que no debemos caer, siempre hay que buscar el equilibrio, es lo que yo pues siempre opino en este tema, y bueno, y habrá muchos que no estarán de acuerdo. Pero otra cosa que quería hablar contigo sobre el 3 y Atlas, bueno, a mí lo que más me llamó la atención, recuerdo eso, de que Avilo les dijo que podía ser hostil, pero a mí me llamó la atención de que él dijera que podía ser una nave espacial, de que podría ser un aparato tecnológico de otra civilización. Eso fue a mí lo que más me impactó, porque claro, viniendo de un científico de Harvard, astrofísico reconocido, tú dices, bueno, ¿y de dónde saca esto? Y resulta que ahí comenzaron a surgir los diferentes estudios hechos por él y también por algunos otros astrónomos, donde empezaban a ver que este, entre comillas, cometa, porque la versión oficial de la NASA y otras agencias espaciales es que es un cometa, dicen ellos, un cometa sin más, pero resulta que es uno de los cometas o el cometa más extraño que jamás se ha observado. Ahora, yo quiero preguntarte al día de hoy, después de todo lo que ha corrido en noticias, lo que tú has escuchado, ¿hacia qué versión te inclinas más? ¿Tú eres de los que piensa que es un cometa realmente, como lo dice la ciencia, un cometa raro, pero un cometa al final? ¿O tú crees que 3 Atlas sea una nave espacial o algún tipo de tecnología extraterrestre y que nos estén ocultando eso? ¿Hacia qué versión tú a nivel personal te inclinas más? Porque ese es el debate, ¿no? Incluso dentro de la ciencia está ese debate. Bueno, la verdad es que, bueno, mi opinión no serviría de mucho. Yo pienso más que todo que sí, el 3 Atlas puede ser un cometa o lo que sea, un meteorito, un asteroide, lo que quieran, el nombre que le quieran poner la gente y la misma ciencia. ¿Que es extraño?
por las cosas que ellos mismos, el oficialismo, da, aparenta ser extraño, ¿verdad? Pero creo que todo esto puede ser lo más normal del mundo, pero en el tiempo en que estamos, por eso yo en el programa anterior con Cristian y Julio, yo les decía, miren las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. La gente está enfocada en el 3 y Atlas. Creo que se está aprovechando esta coyuntura de este cuerpo celeste que no sabemos qué cosa es. Yo no voy a decir qué cosa es porque yo no tengo idea de qué cosa es. Yo solo asumo por lo que dan las noticias, por lo que dicen no solamente los medios de comunicación oficiales, que ni yo casi ni miro noticias, pero yo lo único que miro es YouTube. Pero los investigadores que se están metiendo este rollo, como mencioné aquel día a Nacho Rojo de Verdad Oculta, que es el que más miro, porque es el que más serio miro con respecto a este tema. Pero creo que lo que se está aprovechando es la coyuntura para algo que ellos están planeando y que no es algo planeado de ayer para acá. Es algo que ellos vienen planificando por milenios y lo han dejado plasmado en profecías en diferentes culturas del mundo, ¿verdad? Para preparar al mundo entero para un evento mundial, pero implantado por ellos, organizado por ellos, fabricado por ellos desde hace milenios. ¿Qué evento crees tú que podría ser ese? Tú sabes de que es muy difícil que en este momento vamos a olvidar de que existe el 3 y Atlas. Sin el 3 y Atlas es muy difícil de que las personas puedan aceptar un nuevo orden mundial, ¿verdad? Porque la gente está chispa, la gente anda despierta con el rollo de lo que sucedió en el 2020, ya no se la está creyendo mucho. Pero sin embargo, ahorita tienen una fuente de entretenimiento y es todas las noticias de este asteroide o de este cometa o de este cuerpo celeste. Entonces, hay una distracción mientras ellos, fíjate que ya se está hablando de un pacto de paz por un lado, se está hablando de muchas cosas, pero nadie le está poniendo atención a esas cosas porque la gente está enfocado, primero, porque las agencias oficiales están calladas. Y eso es una estrategia para mantener la conspiración y el entretenimiento. Sí, porque fíjate que la NASA cerró incluso unos días mientras el 3 y Atlas, sí, supuestamente, por eso te digo que cierran, hacen el cierre, que es un cierre aparente, no es un cierre real. Y cuando se podía observar con los aparatos que ellos dicen que tienen allá en Marte, más de cerca, pues resulta que no, que la NASA cerró, entre comillas. También está la ESA, que es la de Europa. Yo mientras tú hablabas iba mostrando unas capturas de noticias actuales del 3 y Atlas. La Agencia Espacial Europea posee más de 400 imágenes de 3 y Atlas y las liberará recién en abril de 2026. O sea que tenemos que esperar a abril de 2026 para saber qué fue lo que vio la Agencia Europea. Ahora, hay varios meses de incógnita que se tienen para saber qué es lo que vieron. Y eso, como tú acabas de decir, eso aumenta la conspiración. Claro, no, y cuando yo digo aumenta la conspiración, no digo conspiración en un tono despectivo. Me estoy refiriendo a la conspiración que ellos están haciendo para manejar este tema como lo están manejando. Yo soy de la opinión, y ahora te dejo para que continúes. Yo pienso muy parecido a lo que tú estás diciendo. Y yo lo he dicho en los videos que he hablado del 3 y Atlas. Yo a nivel personal, porque yo doy las noticias, digo por allá lo que están diciendo, analizo, pero también doy mi opinión. Y mi opinión en cuanto al 3 y Atlas, y lo he dicho en todos los videos, yo me inclino más a pensar en que es un objeto natural. Natural quiere decir una roca de por allá del universo, un meteorito, un asteroide, lo que sea. Yo me inclino más a pensar que es eso. Claro, yo no cierro la posibilidad a que sea otra cosa, por supuesto, y más con todas las cosas raras que salen, pero
Y ahorita cuando entremos más en ese tema, ya pues compartiré por qué yo considero que puede ser más un cometa y no una nave espacial, como algunos dicen, encabezados por Avi Loeb, y que esto dio pie a otras teorías de conspiración, como la que ustedes comentaban, de que puede ser una nave encubierta o incluso se dice que no viene solo, sino que viene con más naves. Incluso hay personas que me han escrito, me han contactado por el correo y me han dicho, mira, yo recibí mensajes de los tripulantes de Tracy Atlas, eso se ve también en videos de YouTube, es decir, hay una cantidad de teorías en torno a lo que puede ser esto, que claro, por eso es que estamos aquí dando nuestra visión acerca de lo que podría ser. Entonces, yo pienso muy parecido de que se está utilizando una noticia, la están aprovechando para que desviemos nuestra atención de otras cosas importantes que están pasando sobre la Tierra. Una es la que tú mencionaste, el tema del pacto de paz que ya se firmó, ya arrancó, se cumplieron los primeros pasos de la primera etapa. Salió Jared Kushner y Donald Trump y Witkoff, uno de los enviados especiales de Estados Unidos, a hablar en unos discursos muy interesantes. Y están pasando cosas que ellos están utilizando para preparar sus siguientes pasos en la agenda aquí en la Tierra. Y claro, mientras tanto, el Tracy Atlas mantiene el foco de muchas personas, porque no todos, hay personas que ni sabrán qué es el Tracy Atlas, pero están poniendo el foco de la gente investigadora, porque son las personas que investigan, que les gustan estos temas, las que se enteran de lo que está pasando con el Tracy Atlas. Entonces, a ese tipo de personas son las que mantienen entretenidas con el cometa este que está por allá volando. Y eso es complicado porque sobre la Tierra están pasando cosas muy impactantes. Entonces, no sé si vas a comentar algo más sobre esta parte, sobre la visión que tú tenías a nivel personal sobre el Tracy Atlas. Sí, como te digo, yo tampoco cierro las puertas a otras posibilidades, ¿verdad? Ahora, bueno, es más, mucha gente me había dicho, ¿cuándo vas a hablar de Tracy Atlas? ¿Cuándo vas a hablar de Tracy Atlas? No lo había hecho realmente porque, por lo que acabo de decir, porque me parece un tema para mantener entretenida a la gente mientras están haciendo, por ahí están sucediendo otras cosas muy graves, por cierto, muy graves, porque eso del pacto de paz, eso es algo muy grave, ¿verdad? Para los cristianos deben estar gozándolo, ¿verdad? Pero realmente están habiendo, bueno, antes de que ocurriera el pacto de paz, no sé si te diste cuenta cuando Netanyahu apareció en la ONU, la mayoría de los líderes se les rebelaron. Eso no, pero eso no fue noticia. Se le agarraron y se le fueron y nada más quedaron los únicos pocos ahí que apoyan Solo quedaron los de Estados Unidos aplaudiéndolo. Exacto. Entonces, pero eso no salió en las noticias, eso no interesa. No interesa el desprecio que el mundo está teniendo hacia lo que está haciendo esa gente, ¿verdad? Ese pueblo. No el pueblo, ese gobierno, porque al final yo creo que es como en todo. La gente de a pie no tiene nada que ver con lo que sucede en las esferas más altas del poder. Entonces, lo que va a suceder es mucho más grave que el paso del cometa, porque al final, si es real lo que dice la ciencia de que va a pasar aproximadamente a 1.4 unidades astronómicas de la Tierra, o sea, una unidad astronómica, creo que la mayoría de la gente sabe que según la ciencia es la distancia de la Tierra al Sol y que equivale a 1.500 millones de kilómetros, creo. No sé si no me corriges. Bueno, supuestamente esto va a pasar a 1.4. Más lejos que el Sol. Una vez y media más lejos que el Sol. Ahora, hay gente que dice, no, pero hay que ver qué es lo que pueda suceder cuando pase y si hay alguna interferencia con la Tierra. Señores, según lo que dice la ciencia oficial, que dice de que ha cambiado también los tamaños eso es otra cosa, sí, porque eso es para mantener más. La ciencia oficial no ayuda, porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Mira, solo hay que no sé, yo no sé. No es que yo me la crea más inteligente de nadie, pero primero tenía
40 kilómetros o 20 kilómetros de diámetro, después que 15, después que 40, ahora que tiene expulsa dióxido de carbono como con una cantidad de X de dióxido de carbono que es la misma equivalente a lo que la población de Manhattan suelta. O sea, todo fíjate que cada día es algo diferente, pero ¿qué tú crees que es? Pan y circo. Sí, claro. ¿Verdad? Alimentando a los buitres. Y lamentablemente, Y sostener el relato en el tiempo. Sostener el relato. Claro. Va a pasar. Va a pasar. Y esperemos de que de verdad no sea nada más que algo natural y pase. Pero fíjate que ahora cómo mantienen la intriga. No, que las fotografías hasta van a abril. Hasta abril. Para mantener ahí a la gente en entretenida. Y mientras tanto, ellos siguen haciendo cagadales por detrás de nosotros. Y nada de lo que hacen es para el bien de nosotros. ¿Verdad? Y la gente sigue, no que, hablen del 3 y Atlas, hablen del 3 y Atlas. Señores, hay cosas creo que más importantes. Claro, y se habla porque es importante llamar la atención en lo que está ocurriendo y no nos estamos dando cuenta. Mira, hay algo que es importante tocar aquí porque alguien nos puede poner en los comentarios y nos dirá, ¿ustedes qué saben? ¿Qué van a saber ustedes si no es una nave, si es una nave? Porque al final yo te digo una cosa, ninguno de nosotros tiene un telescopio lo suficientemente potente como para observarlo. O sea, aquí dejémonos de cuentos, que aquí nadie sabe si realmente existe o no se están inventando que está pasando algo por allá y de pronto ni existe, porque esa es la otra. Entonces, claro, algunos dirán, no, yo soy astrónomo independiente o yo conozco 3 astrónomos independientes que lo vieron, no sé qué, bueno, lo verán ellos, pero nosotros no lo podemos ver. Pero vamos a partir de la base de que sí es real, de que está por ahí, de que lo han observado, de que todo lo que dicen es real, que es raro, pero es real. Y la gente nos dirá, ¿cómo saben ustedes que no es una nave? Ese debate es interesante. ¿Qué pasa si es una nave? Claro, si es una nave, en lo que hemos visto del relato del oficialismo, pues no lo van a decir. Simplemente dicen que es un cometa raro. Si es una nave, no lo van a decir, evidentemente. Y eso quedaría, esa teoría quedaría solo para el espacio de la conspiración y de algunos científicos como Avi Loeb, que, bueno, se atreven a plantear otro tipo de cosas. Pero desde el oficialismo no se va a decir. Entonces, vamos a suponer, William, que es una nave, porque hay varias teorías. De hecho, una de las que hablaban en el programa que tú hiciste con Julio y Cristian, se salió a la palestra esa teoría de que podía ser una nave que venía camuflada como si fuese un cometa. Ahora, aquí el punto es, si es una nave, vamos a suponer, ¿qué tipo de nave sería? ¿De qué civilización? ¿Sería una amenaza? ¿Sería hostil? ¿Vendría a ayudar? ¿Qué consideras tú de llegar a ser una nave? ¿Qué tipo de naturaleza tendría esa nave en el caso de que viniera y cuál sería la agenda, el propósito que tendría? Según lo que, porque aquí estamos en un terreno de especulación, ¿no? Y aquí, pues, imagínate, aquí estamos analizando la teoría que parte de Avi Loeb, ojo, que no salió de un foro conspiranoico, parte de Avi Loeb, que es el que plantea esa posibilidad, y a partir de ahí es donde se comenzaron a tejer otras teorías sobre la posibilidad de que fuese una nave o una sonda o qué sé yo. Entonces, ¿qué consideras tú? ¿Qué opinas tú ahí sobre la naturaleza de esa posible nave? Bueno, lo primero es que no lo considero ni siquiera una teoría. Pienso que más que todo es una hipótesis. La teoría todavía hay posibilidades de que se pueda comprobar. La hipótesis, ahí están tirando piedras al mar, ¿verdad? Pero supongamos de que es una nave. Supongamos de que es una nave. No creo, mira, supongamos que es una nave. Si es de los buenos o de los malos, si decimos que nos vienen a atacar, ellos están aquí hace tiempo, hace muchos siglos. Así que eso podría estar descartado, porque ellos están aquí. Si fuese negativa, están aquí hace siglos gobernando en las sombras, ¿verdad? Entonces, ahora, si fuese de la luz, de los buenos,
Es que no sé, de verdad, es que cualquier cosa que uno diga es especulación y puede ser malinterpretado por aquellos que creen de que cuando uno se para aquí, habla y está afirmando algo, ¿me entiendes? Entonces, Claro. cualquier cosa que nosotros digamos, que digas tú, que diga yo, que diga el que sea, es una especulación. Aún lo mismo que diga la ciencia, ¿verdad? Es especulativo. Es especulativo. Y por eso estamos analizando precisamente las teorías, porque estas teorías no las inventamos nosotros. Estamos analizando las teorías o las hipótesis o las especulaciones que otros han dicho sobre este objeto. Porque, por ejemplo, aquí nosotros no vamos a salir con una teoría nueva. No vamos a salir aquí tú y yo diciendo, no, mira, no es ni un cometa, ni una nave, sino que resulta que el 3 Atlas es Jesucristo en su segunda venida viniendo en una bola de fuego. Porque, bueno, hasta eso se ha dicho. Entonces, yo coincido en algo plenamente en lo que tú has dicho. Una nave de las razas negativas no puede ser. ¿Por qué? Porque ya están aquí. Es decir, ellos no van a venir de afuera otra vez aquí porque ya la invasión ocurrió. Ya están aquí cohabitando con nosotros y no pueden salir. Es decir, no puede salir para volver a entrar y no hay otro que vaya a venir de afuera a entrar. Y ahorita profundizaremos en eso, pero no puede ser. Ahora, si fuese de la luz, dentro de lo que yo tengo conocimiento hasta ahora, porque puede que pues se sepa otra cosa, pero hasta ahora no veo el por qué la luz se va a camuflar en un cometa. No tiene sentido. Empezando porque las naves de la luz, cuando viajan en el espacio, tienen la capacidad bioplasmática de transformarse en luz, en espíritu, viajar de un punto a otro y materializarse solo en el momento cuando ya aterrizan al planeta que quieren contactar. Es decir, las naves de la luz en el espacio para la ciencia terrestre son totalmente indetectables. No tenemos los recursos para detectarla. Entonces, ¿a razón de qué se van a esconder en un cometa? ¿Para qué se van a esconder? Como incluso en el contacto de Enrique Castillo, de Billy Mayer y muchos otros en la antigüedad, cuando eran contactados por la luz contacta directamente, no se esconde, utiliza estrategias para realizar ese acercamiento, pero no se esconde detrás de un cometa o de un asteroide o algo. A lo mucho se esconden detrás de nubes, pero ya estando aquí en la Tierra, para de pronto no generar un impacto en la sociedad. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, la luz no utiliza ese método de camuflaje para hacer contactos en planetas, por el principio bioplasmático que ellos mismos han dicho que sus naves son así, no es algo que me inventé yo acá. Entonces, de que sea una nave de la luz, no le veo mucho sentido. Ahora, es cierto que hay varias profecías, como por ejemplo Parravicini, el mismo mensaje de Jesús y muchas otras profecías que dicen que hay naves de humanidades luz que van a venir, que van a contactar nuevamente. Eso sí es cierto. Es decir, de la luz sí hay seres que pueden venir, pero no ocultándose en un cometa, ni haciendo todo este show, ni todo esto. Entonces, yo a nivel personal pienso igual en lo que tú dijiste de que no puede ser una nave de la oscuridad porque ya están aquí. Y de la luz a mí tampoco me cuadra porque no es la forma, no es el modus operandi. ¿Para qué se van a camuflar de esa forma? Entonces, ahí pues a mí no me resuena esa parte. No sé tú qué opines con el tema de las naves de la luz. No sé. Bueno, antes de dar mi opinión con respecto a lo de las naves de la luz o de la oscuridad, bueno, con respecto a lo de Billy Mayer, para mí Billy Mayer está más que descartado por montones, bueno, por varias razones, y una de ellas es el supuesto contacto con la mujer. Dime el nombre de la mujer. Senyace. Senyace. La Senyace, ya se sabe de que Senyace, su nombre original es, ya te lo voy a poner, te lo voy a decir, se llama Michelle de la Fave, ¿verdad? Era en ese momento una conductora de un programa, de un show de televisión musical aquí en Estados Unidos, y él lo que hizo fue tomar la fotografía y bueno, el hombre era fotógrafo. Pero eso se sabe hace tiempo, lo que tú estás diciendo de la presentadora. Ahora, yo Entonces, en el tema de Billy Mayer, en lo de las fotos, yo ahí no entro.
porque está esa polémica. Ahora, si yo me voy al mensaje, si tú analizas todo el contacto de Billy Mayer, hay una parte que es donde, digamos, yo a nivel personal puedo corroborar o puedo validar una parte del contacto que si tú lo estudias a profundidad y lo comparas, por ejemplo, con el contacto de Enrique Castillo, el mensaje es el mismo. Luego hay una parte del contacto, porque tiene una cantidad de, ¿cómo se llama eso? De archivos, de que lo siguieron contactando después y todo eso. Yo ahí sí no entro porque no tengo forma de comprobar. La información sí está ahí recopilada, pero yo no sé hasta qué punto. Supuestamente a él lo siguen contactando y bueno, no sé. Pero sí hay una parte que por lo menos hay un punto de referencia para compararla. Y ahí tú dices, bueno, esto parece verídico. Uno puede decir, puede ser. Ahora, desde el momento en que ya uno, si ahora tú como maestro de matemáticas resuelves grandes problemas y todos en ninguno falla, todo el mundo queda, wow. Pero de pronto pones 2 más 2 es 7 y ya, te comieron y perdiste credibilidad. Y cuando ya por una cosa tan simple, ¿por qué meter una fotografía? Pero bueno, no es el tema de ahora. Solo quería declarar de que para mí, en mi opinión, Billy Mayer está descartadísimo. Pero con respecto a las naves, y si fuese, vaya, supongamos de que el 3 Atlas escondiera una nave o varias naves detrás. Una, ¿has escuchado o has oído o leído a Enrico Baccarini? No mucho. He escuchado algo, pero no mucho. Es un estudioso de las lenguas Vedas. Y él en sus conferencias ha mencionado de que dentro de los libros Vedas de la India y de todas estas zonas de ahí por ahí, se mencionaban de que estas personas que venían de otro lugar, habrían portales donde ellos podían ver su mundo del otro lado. Podía estar a millones de años luz, miles de años luz. Pero habrían portales donde en ese momento lo que aparecía era el planeta de ellos. Entonces, si es cierto lo que dicen esos libros, ¿verdad? Que para mí son mucho más verídicos que el mismo documento bíblico. Porque ellos no esconden nada, no tienen por qué esconderlo, porque para ellos sabían que no eran dioses. Pero si fuese real, ¿por qué entonces tendrían que perder tanto tiempo viajando detrás de algo? Cuando ellos pueden abrir portales, supuestamente, y solo pasarlo, porque según algunas teorías, ellos pueden doblar el tiempo-espacio, como si fuese una hoja de papel, ¿verdad? Supongamos de que, vamos a ver, yo sé que muchos saben de esto y quizás voy a parecer ignorante queriéndoles enseñar, pero bueno, supongamos de que este es el espacio y ellos lo que hacen es doblar el espacio para poder del punto A al punto B no tener que hacer un recorrido tan largo, solo lo doblan y están de un lugar a otro en milésimas de segundo o en minutos, ¿verdad? Entonces, no tendría sentido la idea de una nave o naves que se vengan escondiendo ahí. Perderían mucho tiempo y perderían la sorpresa si quisieran hacer algo malo. Sí, yo tampoco le veo mucho sentido a que se esconda detrás de un cometa, ni de la oscuridad ni de la luz. La oscuridad, pues como lo mencionábamos ahorita, ellos están aquí. Es decir, ahora, alguno dirá, bueno, pero ¿y si salieron y volvieron a entrar? Lo que pasa es que no pueden salir. Si pudieran salir, ya se hubiesen ido. Y es por eso que crearon hacia futuro agencias espaciales para buscar otros lugares para poder irse. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de estos temas así de naves extraterrestres y todo esto, yo sé que hay muchas dudas, hay muchas incógnitas en torno a esto. Yo también tengo muchas dudas. Pero claro, ¿qué pasa? Que estamos en el planeta Tierra con unas agencias espaciales que lo que hacen es ocultar la realidad de lo que pasa en el espacio. Nos dan verdades a medias, nos dan ciertas informaciones, datos científicos, que hay muchos que son ciertos, hay otros que no tanto, pero la labor principal de estas agencias espaciales es ocultar el fenómeno extraterrestre, tanto el que está por fuera como el que vive aquí dentro de la Tierra. Entonces, cuando
te comienzan a dar información sobre un cometa, una información que es difusa, que no es concreta, que de un día para otro cambia, tú empiezas a decir, bueno, pero aquí se está trabajando para confundir o para ocultar algo o para que nosotros fijemos nuestra atención en algo, mientras que por acá está sucediendo otra cosa. Que ahí estoy de acuerdo contigo. Ellos están planificando algo, están haciendo algo, está pasando algo y nos quieren seguir metiendo el cuento del 13 Atlas para que nosotros no miremos por acá. ¿Qué es lo que está sucediendo que es más evidente? Bueno, lo de Medio Oriente, la guerra que hay por allá, que ya se pacificó, lo de Europa del Este y bueno, algunas otras cosas por ahí que están preparando. Entonces, ¿qué pasa? Que si ellos logran sostener el relato, ya el relato va a estar hasta abril, eso es seguro, hasta que la ESA publique las fotografías. ¿Qué va a ocurrir de aquí a abril o de aquí al otro año que ellos han estado cocinando, que no nos hemos fijado por estar pendientes del 13 Atlas? Me refiero en general, porque hay personas que de pronto están un poco más atentas de lo que pasa en el mundo, pero en general como humanidad, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo? Que ellos están utilizando al 13 Atlas para hacer un show mediático y dando pie a diversas teorías de conspiración. A mí me siguen muchas personas que ven con teoría de conspiración, a ti también, y no lo digo de forma despectiva, me refiero a teorías que ya se salen de la cordura, porque es que la persona que estudia teorías de conspiración debe ser un estudioso, debe ser un investigador, debe ser una persona muy lógica, no una persona disparatada que coge cualquier cosa, mira por allá y arma una teoría enrevesada para no sé, sustentar sí, sustentar para sustentar su creencia, exacto. Exacto, sus creencias de una teoría bastante enrevesada. Eso es un conspiranoico. Y el conspiranoico, entre más rebuscada, entre más misteriosa, entre más paranormal sea la teoría, va a estar contento. Pero si tú Sí, adelante, William. Además, Salim, mira, tenemos que ser realistas. Eso vende. Claro. Y más si es los canales como YouTube, Facebook, eso vende, eso genera vista, eso genera una ganancia. A mí no me mira nadie, ¿verdad? Mira, a mí me tienen aplastado YouTube, a mí no me mira nadie, ¿verdad? Pero si yo hablara de algo así como eso y me inventara y creara con inteligencia artificial un video de eso y me lo soltara así al azar, claro, y lo meto en una página de esas, como de esas que no tienen, que son fuentes que cuando tú la buscas te dicen que son fuentes que hasta peligrosas porque te pueden meter un virus. Bueno, lógicamente, eso lo van a hacer viral y claro que va a pegar. Porque vende. El temor vende. Y la gente parece que no aprendió de 2020. No han aprendido de lo que sucedió en el 2020. Y los van a agarrar con los calzones abajo. Así de sencillo. ¿Por qué? En mi opinión, pienso de que todo esto es una trama. Mira, es más, el 13 Atlas sirve para poder crear la invasión que se quieren crear. Esa falsa invasión donde puedan unir al mundo entero, ¿verdad? Porque tenemos un enemigo en común. El mundo se une en paz por primera vez en la humanidad porque hay un enemigo en común que viene a atacar y viene a destruirnos. Y aparece el gran personaje que todo el mundo está esperando y que va a llegar. Y era lo que yo decía, bueno, quizás lo hablamos un poquito más adelante cuando se toque el tema de las profecías, que para mí todo está montado desde hace siglos y está metido dentro de las profecías por lo mismo, porque la profecía, en mi opinión, la mayoría es para mantener a la gente así. No porque lo dice la profecía. Sí, pero ¿y si la profecía es el plan de ellos que han venido gestando desde hace siglos? Y claro que se lo han tenido que dejar a diferentes comunidades en diferentes partes del mundo para que eso pueda tener un fundamento en este momento que ellos llamaron futuro. Pero te refieres, la profecía es el plan de quién? Un plan. Para mí es un plan. Pues si hablamos de la profecía de la Biblia, hay que entender de que la Biblia es un documento o es una compilación de documentos hebreos.
que la Iglesia Católica, cuando le dio la gana, los agarró y los adoptó y nos los metió por buches en la boca a nosotros, es otra cosa. Pero es un documento que era para ellos, no era para más nadie, ¿verdad? Nosotros lo hemos adoptado como de nosotros, como que habla para nosotros, que él habla para la humanidad. Desde el principio del libro hasta el final le está hablando para un solo pueblo, ensalzar a un solo pueblo. Que hay cosas que pueden haber de verdades, claro que sí, claro que sí. Pero si analizas bien el paso a paso de las profecías y cómo se van haciendo vivas, se van haciendo reales, coño, hay que darse cuenta que es un plan que viene que no viene para nada bueno para nosotros. ¿Me entiendes? Pero como te digo, esa es mi opinión. Que claro que puedo estar equivocado, pero solo hay que analizar el paso a paso de cada profecía y dónde está lo bueno para nosotros. Y bueno, sin embargo, todas las profecías te hablan de una esperanza, las que son de la luz. Todas. Es que si no fuese por la profecía, porque te estás refiriendo a la bíblica y ahí coincidimos de que obviamente ha habido mucha manipulación, pero la profecía bíblica es el 10% de la profecía a nivel mundial. Entonces, pero ¿cuál es la profecía que más busca la gente? Pero ya eso hace parte de lo que tú decías ahorita, de lo que hizo la iglesia en el tiempo, de meternos el libro sagrado, y claro. Pero el libro no tiene nada que ver con nosotros, nosotros como occidentales no tiene nada que ver. Ya otra cosa es que uno quiera creer en eso, ¿verdad? Y no quiero ser pesimista con respecto a lo que estoy diciendo. Yo lo único que digo es, lean. Hay que leer, pero analizar también el trasfondo que hay. Sí, es que en la Biblia lo rescatable, y bueno, lo hemos hablado muchas veces, sería lo que se puede rescatar del mensaje de Jesús y alguna que otra cosa por ahí, pero de resto, en eso coincidimos. La Biblia es el plan del judaísmo por el Dios hebreo de implantar su religión. Eso lo hemos denunciado aquí por activa y por pasiva. Ahora, ya si hablamos de la profecía como plan macro, que hay una partecita en que se puede rescatar del mensaje profético dentro de la Biblia, claro, ya ahí la visión es otra. ¿Por qué? Porque la Biblia se entregó en todos los tiempos, la profecía se entregó en todos los tiempos y en todas las culturas. Ahora, ¿cuál es la función de la profecía? Advertir a la humanidad de los sucesos que van a ocurrir. Si la profecía no existiera, vamos a suponer que no existiera, personas como tú y como yo no tuviéramos estos canales. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que algo tenemos que advertirle a la humanidad. Tenemos esa necesidad porque sabemos que algo se está fraguando y sabemos que algo va a ocurrir. Porque si no, no tendría sentido. Es decir, si el día de mañana se comprueba de alguna forma que la profecía toda es un plan oscuro y no se puede rescatar nada, yo te lo aseguro que mañana mismo dejo de hacer videos de YouTube. No tiene sentido. No. Cuando yo menciono esto, solamente, no sé si, por eso cuando yo sé que cuando yo hablo soy muy mal interpretado, quizás porque no sé explicarme bien en ese aspecto. Cuando yo hablo de la profecía, cuando se habla de, por ejemplo, eventos cataclísmicos, al final yo lo que trato de ver o de hacer entender al que yo le hablo, es de que si coinciden con diferentes culturas, hay profecías bíblicas oscuras que coinciden con muchas profecías, no solo de Medio Oriente, de Oriente, de por allá, sino también de aquí. Pero ¿quiénes fueron los que llegaron aquí? ¿Verdad? ¿Quiénes fueron los que llegaron aquí y conquistaron al planeta? Esos fueron para mí los que empezaron a planificar para lo que querían hacer. Ellos tienen la capacidad, pienso yo, yo sí creo, que ellos tienen la capacidad de moverse en el tiempo. De moverse en el tiempo. Y hacer por eso los planes. Hermano, pero una pregunta, cuando tú te refieres que hay profecías oscuras que coinciden, dame un ejemplo, que coinciden con todas las culturas. Por profecías como las que
Porque, vaya, en el programa anterior con Cristian y Julio me decían, no, pero es que hay más de 2000 culturas ancestrales que hablan de lo mismo. De lo mismo. De un planeta, de que va a haber una depuración, de que va a haber esto. ¿Dónde está lo bueno para la humanidad? Lo bueno para la humanidad es que después que eso suceda, pasa es que depende cómo se aborde. Es que, ¿qué pasa? Si aquí en este planeta Tierra no tuviésemos el problema que tenemos de una rebelión, ese tipo de cosas no deberían ocurrir. Pasa es que, mira, es que depende de la visión. Nosotros creemos, como humanidad terrestre, aquí tenemos que meternos todos, que nosotros somos los ángeles de la luz, hay pobrecitos nosotros, ay, nosotros vamos a llevar todas esas catástrofes. Nosotros tenemos que entender algo. Hoy mismo, ahora mismo, como humanidad terrestre, nosotros pertenecemos a las humanidades de la rebelión. Sí me hago entender. Nosotros estamos más del lado de la oscuridad que del lado de la luz. Pero, ¿qué hace la luz? Ejecuta un plan para rescatar la luz que queda de las humanidades posteriores al caos. Dentro de esas humanidades estamos nosotros. Entonces, es decir, nosotros se nos da la oportunidad para resarcir toda la distorsión que hemos hecho, no solamente de las humanidades de este planeta, sino de las humanidades anteriores. Ha habido un error, una distorsión que viene del tiempo de Sofía, como dice el libro secreto de Juan. Entonces, la luz nos da una oportunidad y nos dice, este es el plan, pero este plan tiene unos efectos que ustedes tienen que saber que van a vivir. ¿Por qué? Porque han hecho esto, han distorsionado estas leyes, han hecho esto y han hecho esto. Entonces, esto tiene que ocurrir para depurar y es causa y efecto. Que el planeta Tierra se va a mover la Tierra, el mar claro y no lo hemos contaminado. Aquí no hemos construido ciudades que van en contra de la naturaleza y de los ciclos naturales de la Tierra. ¿Cómo hace la Tierra para limpiar eso? ¿Cómo hace la Tierra? Tiene que moverse, tiene que rajar la plataforma continental para hundir la ciudad que contamina y poder renovar unas nuevas plataformas continentales, que no hay otra forma. ¿Cómo haces tú, por ejemplo, para que los ríos y los océanos se contaminen, se descontaminen? ¿Cómo hacemos? Con la flotilla esta de, creo, ¿cómo que se llama? Greenpeace. Creo que ellos limpian los océanos. ¿Tú crees que con eso se va a limpiar? O si mandamos 1000 flotillas, no hay forma. La única forma es que el planeta, el agua, dé vueltas por todos lados, expulse la contaminación y se renueve. Porque el planeta es un ser vivo. Tiene que hacerlo de alguna forma. Entonces, ese es el efecto que la profecía te advierte que va a ocurrir por todo lo que le hemos hecho, no solamente nosotros como humanidad, sino la misma rebelión que está acá. Ellos están aquí, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo lo sacas de adentro de la Tierra? De las bases que tienen allá, las ciudades que construyeron debajo de la corteza terrestre. Le dice, por favor salgan para ver si negociamos. No, ellos, la profecía advierte que el planeta se va a mover para sacarlos de ahí. Y claro, en medio de eso va a caer mucha gente. Muchos seres humanos van a morir. Lo dice el mismo mensaje cuando los pleyenos dijeron, son varias las ocasiones que se le ha hecho el llamado a la humanidad terrestre, son varias las ocasiones en que han violentado la ley y el ser humano no ha querido atender el llamado. Y dice, a nosotros, no dice a nosotros, dice, los que gobiernan desde lo alto, las jerarquías planetarias, tienen autoridad para hacer este tipo de depuraciones donde van a caer justos, inocentes, santos, pecadores, es decir, va a caer todo el mundo. Así sea tú tengas los 7 chakras luminosos, si estás mal parado en un terremoto te vas a morir. Porque, ¿cómo haces si estás ahí donde no debes estar? Sí, eres muy puro, pero no fuiste inteligente para huir de una zona donde no tenías que estar. Entonces te vas a morir, pero vas a reencarnar, evidentemente. Entonces, la advertencia es para que se sepa la depuración que va a haber, una depuración necesaria, porque es que nosotros somos muy conchudos, nosotros creemos, bueno, sí, estamos aquí, hombre, que no pase nada, porque que nos perdone Dios y echamos para adelante. No, es que el Dios que nosotros nos imaginamos creemos que es el mismo de la Biblia, que te perdona y te castiga. No, hay una fuerza creadora que tiene unas leyes y esas leyes se ejecutan automáticamente con una inteligencia y una conciencia propia. Y el efecto que debemos vivir es ese. Entonces, lo que dicen las profecías es el efecto de lo que ocurrió desde el tiempo de Sofía en un planeta Tierra. Este es el último reducto de esa fuerza negativa que se desprendió en Sofía. Y aquí tienen que vivir los efectos de una destrucción total. Y luego de esa destrucción dicen todas las profecías que habrá un nuevo tiempo, una nueva tierra y una nueva humanidad. Lo viejo
tiene que ser destruido, aunque suene feo, y lo nuevo debe comenzar a existir en una renovación. Entonces, claro, yo puedo estar en desacuerdo, yo tampoco quiero que ocurran catástrofes, pero yo preguntaría, ¿de qué otra forma lo haces? ¿De qué otra forma adviertes? Que la fuerza oscura puede utilizar la profecía para meter miedo, estamos totalmente de acuerdo, así lo ha hecho la religión y incluso en diversas teorías de conspiración, pero el mensaje profético lo que busca es advertir lo que va a ocurrir derivado de las causas en el tiempo que hemos generado como humanidad. Entonces, cuando desconocemos esa historia, no solo la historia del planeta, sino desde Sofía, claro, ahí es complicado comprender lo que va a ocurrir. No quiere decir que porque lo sepas debas estar de acuerdo o tú digas, oye, pero de pronto eso está feo. No, está feo, es fuerte, pero es necesario. Tiene que ser así, porque de qué otra forma, o qué consideras tú, por ejemplo, cuando tú dices, ¿qué se deja para la humanidad? ¿Cómo plantearías tú un plan para que una humanidad se restituya de todo el mal que ha sucedido? ¿Cómo lo harías tú, William Matamoros? Bueno, ¿cómo lo haría yo? Yo estoy en pleno aprendizaje, ¿verdad? Estamos. ¿Verdad? Yo estoy en pleno aprendizaje y créeme que a veces pienso, ¿cómo coño voy a salir de este rollo? A lo que me baso es que aún las mismas profecías, cualquiera de donde venga, te están enseñando todo el tiempo a esperar, a tener o una esperanza o a siempre buscar la condena desde afuera. Desde afuera. Siempre vamos a estar pendientes de lo que suceda afuera. Y eso hace que nos olvidemos de lo que debemos trabajar adentro. De cierta manera, sea la profecía que sea, venga de donde venga, siempre estamos buscando qué es lo que sucede afuera. Y es lo que está sucediendo con el 3 y Atlas. Actualmente, la gente sigue esperanzado de lo que viene de afuera. Unos porque temen una invasión, otros porque esperan de que venga los seres de la luz y que nos libere de este rollo, porque es más fácil que sea otro quien haga el trabajo y no nosotros. Entonces, a lo que me baso es, todo el tiempo nos están haciendo de alguna manera mirar afuera, cuando la puerta de salida no está afuera. La puerta de salida está adentro. Lo que pasa es que nos están bombardeando de tanto entretenimiento, de tantas noticias, que nos tienen así. Estamos así, pendientes. ¿Y qué sucede ahora con el 3 y Atlas? Todo el mundo anda buscando el 3 y Atlas. Todo el mundo anda buscando qué es lo que dice la IA. No sé si te has fijado ahora. Sí, bombardeo sí. Hay un muchacho que la está pegando bien. Y está bien. Está bien, pero la está pegando y tiene entretenido a la gente con qué es lo que dice la IA. Jordi de Parafantástico, que está haciendo varios videos. Está bien. Esto es interesante. Es interesante, pero tiene a la gente metido en ese rollo de la IA. Los demás, otros no, que el 3 y Atlas. Y lo más importante, se está olvidando. Nuevamente lo estamos olvidando. Y es mirarnos hacia adentro. Y la gente no parece que no aprendió de lo del 2020. Sí, no, esa reflexión es importante porque eso se nos olvida constantemente, el trabajo interior. Ahora, a veces es necesario esos golpes externos para darte cuenta que tienes que mirar hacia adentro, porque normalmente cuando todo está bien alrededor, nosotros pues, estamos tranquilos. Ahí la gente dice, bueno, ¿y para qué busco el espíritu? ¿Para qué miro hacia adentro? ¿Para qué reflexiono si todo está bien? Pero cuando hay cosas en el externo que funcionan mal, la persona sensata comienza a buscar respuestas por dentro, que es lo que deberíamos hacer. Y hoy en día mucha gente está buscando respuestas en la inteligencia artificial. Yo hice un video, un ejercicio parecido al que hizo Jordi de Parafantástico, pero yo lo hice con una intención de dejar una reflexión al final. Y si tú lo ves te darás cuenta. Mucha gente piensa que la inteligencia artificial es más inteligente que nosotros y que es más capaz. Y creen que lo que la inteligencia artificial dice es la verdad absoluta. Y se nos olvida que la inteligencia artificial son códigos, son programaciones, es una tecnología y la inteligencia artificial te repite lo que está en el internet, solo que te lo organiza y te lo dice más coherente. Pero no es un cerebro pensante vivo.
no tiene la inteligencia de la creación, no tiene el espíritu, no tiene un alma, que es lo que ellos nunca van a poder replicar. Que van a poder desarrollar esta tecnología que en el intelecto puede superarnos. El intelecto es la capacidad de yo recordar datos, ¿no? Cifras, y procesarlos. Eso sí, podría superarlo, no porque ni siquiera sea superior en eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos una manipulación que ha vuelto lentas nuestras mentes. Entonces, nosotros por naturaleza no somos como somos así a nivel del procesamiento mental. Pero por la manipulación, sí que podría esa inteligencia artificial superarnos solo en ese campo. Pero cuando hablamos del espíritu, del alma y de la inteligencia real, no la tiene. Y eso es lo que puede producir, lo que puede generar una confusión en ese tipo de videos donde investigadores hablan con la inteligencia artificial y dejan la sensación en la gente como que, bueno, ahora es lo que la inteligencia artificial diga. Eso es la verdad. Y evidentemente le hacen preguntas buscando sustentar el relato de su canal. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Por ejemplo, si yo aquí soy terraplanista, yo le voy a hacer preguntas para que la respuesta de la inteligencia artificial de alguna forma valide el relato que yo estoy manejando en mi canal. Por ponerte un ejemplo, porque evidentemente es el caso más famoso de Parafantástico, que a mí es un canal que me gusta, pero cuando tú lo analizas bien, hay no sé si llamarlo un sesgo o una condición o una visión más bien acerca de Jesús un poco religiosa. Y tú lo ves en las preguntas en ese tipo que se le hace a la inteligencia artificial. No, que Jesús es la salvación. Es decir, al final todo se resume en eso. Y ese es un relato un poco religioso desde mi punto de vista. Entonces, claro, en varios de esos videos, la conclusión es que no, la IA no te responde cosas sobre Jesús. O cuando le mencionas a Jesús, la inteligencia artificial se bloquea. Y eso es el título para llamar la atención. Ese es el gancho. Y eso no es cierto, porque cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial sobre Jesús, te va a responder lo mismo que está en internet, o lo mismo que está en la Biblia, o lo mismo que te dicen las religiones. Pero es que no hay que ser, hay que ser muy inteligente, no hay que ser muy inteligente ni ir a la universidad. Tú entras fácilmente a ChatGPT y le preguntas algo y él dice buscando en la web. Claro. Sí, claro. No es que le salió de la cabeza a él, ¿me entiendes? Es algo que está buscando en la red, que es lo que da la facilidad de que te busca las cosas muy, pero muy rápido. Porque el procesamiento rápido y organizado. Y te lo da organizadito, ya. Claro. Pero de que sea, dile que te hable de 3 y Atlas y que te diga exactamente qué cosa es. No sabe qué carajo es. No, y si te coge alguna información, te la va a coger de una teoría de conspiración y te lo puede mencionar. Y esto que estoy diciendo no es... como te digo, a mí me encanta el canal de Parafantástico, no tengo nada contra Jordi ni nada de eso. No, yo tampoco, simplemente, yo lo miré una vez. Simplemente estoy analizando, hombre, porque estoy en la libertad también de analizar ese tipo de ejercicios que me parecen muy interesantes, pero a su vez la gente tiene que entender que no se le está preguntando a una fuente realmente inteligente, ni lo que diga la inteligencia artificial es la verdad absoluta, ni tampoco lo que se diga en un canal, el que sea, el mío, el tuyo, el que sea, tiene que ser la verdad absoluta. Cada uno va a acomodar el relato de acuerdo a su interés. Eso es una realidad. Por ejemplo, recuerdo que le hice una pregunta sobre el terraplanismo. Él no es terraplanista. Y la respuesta que le dio una IA básicamente era tumbando el terraplanismo. Pero si esa pregunta se la hace otro canal de esa línea, se la hace de otra forma para que la IA le responda sustentando su creencia. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que tener muy en cuenta de que todos nuestros datos están en la red. Todos. Y aún hasta lo que creemos, y aunque ustedes no lo crean, aún hasta lo que creemos, yo muchas veces he mencionado aquí en el canal, solo miren de que a veces ya antes tú hablabas algo y cuando ibas a tu teléfono empezaban a aparecerte anuncios de eso que tú hablabas. Ya no. Ahora simplemente con que lo pienses. Sí, es que ya está todo. Ya está todo en la red. Entonces, yo tampoco tengo nada contra este muchacho, claro que no. Y a mí me mandaron una vez un video por WhatsApp, lo miré, me pareció interesante. Ahora, lo que también me llamó la atención es de que todos los videos, o los pocos que he visto, es basado en eso mismo. No, los últimos porque están generando muchas vistas y las vistas generan dinero. Oye, que está bien.
Está perfecto. Está perfecto. Ahora, a lo que me voy es al consumidor del contenido. El creador de contenido solo es creador de contenido y tiene un interés. Claro. Pero el consumidor del contenido es el que tiene que empezarse a cuestionar también cosas, ¿verdad? Y hacer sus propias investigaciones. Lo que pasa es que es más rico recibirlas en la casa sin mover un dedo. Y masticadas. Y ya todo masticadito. Nadie quiere forzarse, ¿verdad? Entonces es más... Pero bueno, pues es así. Sí. Bueno, ahora para ir cerrando el tema de 3i Atlas, porque hemos hablado de 3i Atlas, de profecía, una charla bastante interesante y como ya la gente lo habrá visto, nosotros tenemos puntos de vista contrarios en algunos puntos y bueno, no pasa nada, aquí cada uno comparte su punto de vista y nosotros, William y yo nos llevamos muy bien, fuera de cámaras y todo eso, pero sería muy aburrido que los dos pensáramos igual, la verdad. Exacto, no estaríamos haciendo nada. Y es lógico. Cada mundo, cada cabeza es un mundo, cada uno de nosotros es un universo. Entonces, si nosotros llegáramos a estar de acuerdo en todo, entonces seríamos manipuladores también, como han hecho con la religión. En la religión, si tú no piensas de una manera lineal e igual en todo, con todos los demás, eres excomulgado. Sí, es una línea de pensamiento única y de ahí no te puedes salir. Entonces, no eres claro, tú y yo nos llevamos bien. Nos llevamos muy bien en muchos de los temas. Hay otros que no los compartimos. Y eso es válido. Porque entonces estaríamos siendo manipuladores también de la mente de los demás. ¿Verdad? Sí, claro. Aparte porque no tendríamos pensamiento ni criterio propio. ¿Verdad? Sí, yo aprendí con ustedes. Yo vine a abrir mis ojos con ustedes. No digo despertar, ¿verdad? Simplemente vine a abrir mis ojos con ustedes. Lógicamente. Pero en el transcurso de también yo hacer mis propias investigaciones, así como ustedes me invitaron a que yo ampliara la investigación, claro, yo he encontrado cosas que ya no coinciden en ciertos puntos. Y eso no hace que seamos enemigos, nos llevamos bien, pero es así. En algún momento va a haber algo que se va a ir desalineando con respecto. Ahora, de que tenemos una línea de que es la mentira de las religiones, la falsedad de la economía, todo esto que está rondando, y creo que tú y yo coincidimos en este programa, me da la impresión de que coincidimos en lo mismo. Esto es el entretenimiento para algo que están planeando. Sí, una distracción. Han aprovechado la distracción. Y la están haciendo muy bien. Y están ampliando el relato ya hasta abril. Ya sabemos que el relato va a ir hasta abril. Y en medio de eso, pues, siguen haciendo sus cosas. Y ese es un relato que es una estrategia que han hecho en otros momentos y eso da pie a diversas teorías de conspiración. Y yo voy a recordar algo que, bueno, muchos seguidores que yo tengo que les gusta este tipo de teorías seguramente no van a estar de acuerdo. Tú mencionabas ahorita lo del 2020, que no aprendimos lo que pasó en el 2020, tanto de la manipulación de la élite como la misma manipulación que puede surgir en medio de teorías de conspiración. Yo recuerdo en esa época cuando se decía, ¿te acuerdas? El antídoto, ¿verdad? Mucha gente se lo puso. Y yo vi personas que le daban tiempo de vida a las personas que se ponían, ojo, yo con esto no estoy diciendo que ese tipo de antídotos haya que ponérselos, ni estoy a favor de eso. No, yo soy el primero que digo, investigue bien y usted después que investigue bien, mira a ver si se lo coloca. Yo no me lo coloqué. Ni nada de esto, pero no lo hice, no por lo que se decía. Repite eso porque ocurrió algo ahí que se movió muy rápido la voz. ¿En qué parte? ¿Hasta dónde? De que tú no te lo pusiste. Yo no me lo coloqué, ese antídoto, ni yo ni mi familia. No tomé esa decisión por lo que se decían las teorías en ese momento. Yo desde hace tiempo ya sabía que no es sano para el cuerpo colocarte ese tipo de sustancias químicas porque tu cuerpo naturalmente produce las defensas y bueno, todo el tema de anticuerpos. Es decir, nosotros podemos solventar eso de otra forma, con la alimentación y otras cosas. Entonces yo eso lo sabía desde antes.
pero mucha gente sí se lo colocó, gente cercana de mi familia, amigos, y vi por ahí informaciones, no, que a los 3 años todo el mundo ya, han pasado casi 6 años de eso. Yo pregunto, ¿ha habido una mortandad masiva de las personas que se colocaron el antídoto? La respuesta es no. ¿Esto quiere decir que el antídoto era bueno? Tampoco, porque sí que se presentaron casos de personas que se lo colocaron y les pasó cosas. Algunos fallecieron, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que la teoría de conspiración que se tejió en torno a eso no era del todo cierta, ¿verdad? Porque con eso incluso se le metió miedo a la gente que se había ya colocado eso y la gente dijo, uy, ¿ahora cómo hago si yo me coloqué esto? Me voy a morir. Y no, la gente no ha pasado eso que se dijo que iba a pasar. Entonces, ¿por qué estoy colocando este ejemplo? Para que no seamos extremistas en las teorías, para que no seamos fanáticos de una teoría. Podemos difundir lo que sepamos que más o menos podría ocurrir, que podamos comprobar, pero hay que evitar ser extremistas porque pasa entonces lo que ha hecho la religión, que tú ahorita colocabas el ejemplo de la profecía. No, que la profecía, que viene el asteroide, que viene el terremoto, que viene esto, que viene el castigo divino, y si no te arrepientes, ¿y cuánto llevamos con ese relato? Miles de años y no se ha cumplido de la forma en que la religión ha difundido ese relato. No quiere decir que no vaya a ocurrir, al menos en la visión que yo tengo, pero no va a ocurrir como lo dice la religión y no bajo el miedo y el terror que dice la religión, ya eso es otra cosa. Entonces, eso mismo pasa en teorías de conspiración, como esto del 13 Atlas, no, que es una nave, que no sé qué, y nos fanatizamos con eso y al final no va a ser nada. Y quedamos en ridículo. Y quedamos en ridículo. Entonces, yo coincido contigo en que esto parece ser, nos podemos equivocar, oye, claro que nos podemos equivocar. Y yo por eso no cierro la puerta. Pero yo mientras no pueda comprobar esa información, mientras no me resuene del todo, no puedo salir aquí a decir que es una nave, que vienen 70 naves atrás, o que es los hermanos de la luz que vienen aquí, o que viene una segunda invasión extraterrestre, porque yo la verdad no resueno, o con lo que he estudiado, con lo que he investigado hasta ahora, no me da para pensar así. Entonces, lo veo de momento, al igual que tú, como una distracción y ellos aprovechan esto y comienzan a gestionar otras cosas detrás. Y podemos estar equivocados. Y eso es lógico, por supuesto. Ahora, ¿a por qué nos basamos en este caso y por qué coincidimos en que es una distracción? Por lo mismo, por el silencio que han tenido todas las agencias espaciales, ¿verdad? Porque ese silencio está provocando de que aparezcan estas teorías y se inunden las redes de teoría y puedan ellos poder actuar de la manera que vayan a actuar, vayan a hacer lo que vayan a hacer. Yo creo que la distracción es porque están planeando algo o ya están haciendo algo. Y como les dije al final del video, en el video anterior, cuando ellos vayan a hacer algo, no lo van a hacer con bombos y platillos. Lo hacen tan sutil que nadie se dará cuenta. ¿Verdad? El nuevo orden mundial va a venir. Va a venir porque ese es el plan. Ahora, ellos están acelerando sus planes, sus agendas las están acelerando porque saben que hay algo que se los puede impedir y es un posible despertar de la humanidad. ¿Cómo lo evitan? Bueno, con distracción, con pan y circo. Y circo, claro. Retrasan ese proceso. Entonces retrasan el proceso de despertar y aceleran sus planes. Porque su agenda del 30, esa agenda del 30 ya no es para el 30. Sigue la agenda ahí diciendo que es para el 30, pero esa agenda se ha adelantado quizás por unos 2, 3 años, porque nos las están empujando a la fuerza. Solo hay que ver todas las cosas que están sucediendo, todo lo que está sucediendo. El caos migratorio, que ya no es solamente aquí en Estados Unidos, se está implementando en otros países también de Europa, ¿verdad? Es una creación de miedo y las noticias lo único que dan es eso. No te dan nada bueno, ¿verdad?
Y si acaso te dan algo bueno, es para también distraerte, ¿verdad? Nada más. Yo pienso que Sí, en por ahí anda todo. en eso coincido. Se está utilizando como una distracción. Y el Y hecho fíjate de... que la... Ajá. Sí, no, adelante, adelante. El Cierra hecho, tu... el hecho de estar pendiente de este temita y de... Señores, nosotros recordemos lo que dice Salvador Freixedo en uno de sus libros, La Granja Humana. Somos una granja, pero la gente dirá, pero ¿y qué tipo de alimento somos? Somos un alimento energético, ¿verdad? Y nuestras energías se las estamos dando a cada cosa que ellos nos dan. Ahorita nos están dando 3 y Atlas. Y nuestra energía se está yendo ahí. Se está poniendo ahí. Se la estamos regalando, ¿verdad? Porque donde nosotros pongamos nuestro pensamiento, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Donde esté en nuestro corazón, allí estará, ¿cómo es? Donde esté nuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Bueno, ¿y ahora cuál es el tesoro? El tesoro es el 3 y Atlas, y ahí está puesto. Y ahí está puesta nuestras energías. Nos están drenando. Yo les invito a que miren en mi canal, un programa que hicimos con la doctora Yolena González, donde hablamos sobre la pirámide de drenaje. Te drenan por todos lados. Y eso es una forma de drenar tu energía. Sí, ahí la atención la centran en eso y se aprovechan. Y fíjate que tú hablas del despertar. ¿A quiénes mantienen más entretenidos con este tema? Con las personas que están en la búsqueda. Porque una persona que no le interese esto, que está pendiente de otra cosa. Fíjate que yo tengo compañeros de trabajo y yo le he preguntado, ¿qué sabe de 3 y Atlas? ¿Y eso qué cosa es? Claro. Porque ellos no están ellos están para mirar videitos de perritos y gaticos y de cosas cómicas, ¿verdad? Sí, otras cosas. El que está en la investigación, en la búsqueda, ese es el que tienen entretenido. Y ese es su objetivo, porque precisamente retrasan ese proceso de despertar, de análisis, de búsqueda, y a esos son los que les conviene tener más entretenidos con este tema. Entonces, el tiempo lo irá diciendo, como decíamos ahorita, nos podemos equivocar. Yo hasta hoy me inclino más a que es un cometa o un asteroide y les ha servido para fomentar un relato. Ahora, si mañana se sabe que es una nave, pues claro, hombre, yo mañana vengo aquí, oye, resulta que sí era una nave, no hay problema, era una nave por esto y por esto. Ahora, ¿qué tipo de nave, de qué naturaleza? Bueno, ya eso se irá sabiendo después. Pero el análisis que hacíamos sobre la naturaleza de la nave, yo descarto que sea de la luz, por lo menos en lo que yo comprendo, y si es de la fuerza negativa, tampoco lo veo por ahí porque están aquí. Pero bueno, mira, no sabemos. Lo más probable que, mira, recordemos, están habiendo audiencias ovnis, algo que nunca había ocurrido. Está habiendo una apertura a este tipo de temas. ¿Por qué? Porque es necesario. Ellos están fraguando un plan, ¿verdad? Y el plan es preparar a la gente para esa futura invasión, ¿verdad? Va a haber una invasión. Coño, ya lo sabemos, porque seguimos creyendo y poniendo nuestra atención en algo distractorio. ¿Me entiendes? Ya sabemos cuál es el plan. Nosotros, no solamente nosotros, miles de canales en habla inglesa, en habla latina, han hablado sobre el plan que se está fraguando. Y no, seguimos queriendo el entretenimiento. Yo ahora les doy mi respuesta del por qué no la había. Yo no quería hacer un programa sobre, porque es distracción. En mi opinión, es una distracción para algo que sí van a hacer. Y una de esas cosas es la falsa invasión extraterrestre, porque ellos lo necesitan. Esta es la narrativa, la nueva narrativa para lo que ellos están planeando. Sí, es posible que vaya por ahí. Claro que también es necesario hablar del tema para que tú le comuniques a la gente eso que tú descubriste, que es una distracción. Porque si todo el mundo lo está hablando como entretenimiento y tú te das cuenta que hay algo más allá, y si tienes la posibilidad, que tienes un canal para hablarlo y no lo haces, es peor que si lo hablas. Es decir, ¿cómo la gente se entera de que es una distracción si no se lo dicen? ¿Sí me entiendes lo que te trato de decir? O sea, si quienes de pronto sabemos o en nuestra investigación hemos comprendido de que el 3 y Atlas no es todo eso que se está diciendo, sino que es otra cosa, nuestra responsabilidad como medios de comunicación es decirlo
para que la gente lo sepa. Y claro, ¿cómo lo vas a decir? ¿Cómo lo vas a presentar? Entonces ahí tú tienes que jugar el juego de YouTube. Porque, claro, a nosotros nos interesa que la gente nos vea. ¿Para qué? Para que reciba la información. Porque tú no te vas a esforzar grabando un video, investigando un tema, haciendo una imagen, publicitándolo para que nadie te vea. Si tú lo haces, para que te vean. Entonces ahí tú tienes que jugar el juego de YouTube. ¿Cómo lo vas a mostrar? Entonces ahí sí tienes que utilizar las estrategias de los que desinforman, de los que juegan el show mediático, el marketing, para que la gente que busca ese tipo de contenido amarillista crea, al ver tu título y tu portada, que vas a hablar de lo mismo, pero cuando entra la información es otra. Así es que se le juega el juego a esta plataforma. Entonces, porque claro, yo podría poner, por ejemplo, en este video una miniatura y un título. En la miniatura podría poner un texto, ¿no? El 13 Atlas no es una nave y una imagen aburrida y el título, no sé, algo así plano sin ningún sentido. ¿Quién va a entrar a ver ese video? Nadie entra. Pero si tú pones una miniatura, un título llamativo que vaya aparentemente dentro del mismo relato, la gente entra y lo ve. Pero cuando ya entra, la información es diferente. Ese es el juego de esta plataforma. Desafortunadamente, desafortunadamente, incluso ellos mismos te lo dicen. Cuando un video le comienza a ir bien, te lo dicen. Revisa la miniatura y el título para ver qué fue lo que hiciste bien o qué fue lo que hiciste mal. Y los mismos expertos de YouTube te lo dicen. Y claro, en el medio del entretenimiento saben cómo funciona esto y lo hacen. Entonces hay que jugarles el juego, pero con una información diferente. Y ahí es donde podría estar la responsabilidad, si bueno, el que quiera asumirla, porque de pronto, si uno no quiere hablar, no habla y listo, no pasa nada. Pero bueno, al menos en mi caso, a mí sí me gusta desmentir todo tipo de teorías falsas que salen por ahí. Desmentirla cuando sea mentira, cuando sea verdad, pues decir, oye, sí, esta sí es verdad. Pero, pero claro, pero a mí sí me gusta hacer ese ejercicio porque desafortunadamente estamos en un mundo donde todo por la red se viraliza, TikTok, y hay mucha desinformación. Entonces hay que hacer el contrapeso, porque si no, pues es como, bueno, que pase lo que tenga que pasar y ya no hacemos nada, vamos y bebamos que mañana moriremos. Pero bueno, William, te agradezco por estar una vez más aquí en el canal. Ha sido una charla muy interesante de diversos temas y compartiendo opiniones, en algunos casos diferentes, en otros casos coincidimos. Y nada, mi hermano, una vez más agradecerte por estar aquí. Unas palabras finales para la audiencia. Bueno, como siempre, bueno, gracias por la invitación. Y nada, lo mismo que les dije hace un rato. Por siglos y siglos, por milenios nos han enseñado a mirar hacia afuera, ¿verdad? Creo que ya es la hora, es tiempo, es momento ya de que tomemos rienda de nosotros mismos. Y sabiendo un montón de cosas que ya sabemos, buscando las cosas que buscamos, aprendiendo lo que hemos aprendido, creo que ya es hora de que dejemos de mirar afuera a buscar la esperanza o el caos que viene de afuera y empecemos a centrarnos en nosotros. Como lo dije hace un rato, la puerta de salida no está afuera, está adentro. Búscala. Así es, mi hermano. Muchas gracias. Un fuerte abrazo también a todos los que estuvieron ahí conectados. Y bueno, ahí estaremos leyendo sus comentarios. Hemos tocado temas polémicos. Por supuesto, habrá polémica en los comentarios. Bueno, y de eso se trata, ¿no? De compartir opiniones. No es más por el día de hoy. Nos vemos en un próximo programa. Chao.